Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Continuando con el sistema endocrino y en esta oportunidad eh, la parte 2 y última de este bloque, vamos a ver a la médula suprarrenal y las catecolaminas. Vamos a hablar también de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Vamos a ver al páncreas, ¿sí? Y a las hormonas que secretan, como por ejemplo la insulina y el glucagón. Y finalmente terminaremos el bloque con la regulación de la glucemia. Así que sin más, vamos a adentrarnos a ello. Bien, como ya habíamos visto en la parte uno de este bloque, habíamos visto a la corteza suprarrenal, ¿sí? Y en esta oportunidad veremos a la médula. Entonces, como ya habíamos visto y como dije, la médula suprarrenal es la parte central de las glándulas suprarrenales ubicada sobre cada riñón, como vemos en la imagen. Está formada principalmente por células cromafines, ¿sí? Que derivan de la cresta neural y están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso simpático. A diferencia de la corteza suprarrenal que produce hormonas esteroides, la médula se especializa en la producción y liberación de catecolaminas, ¿sí? Que son hormonas esenciales para la respuesta rápida al estrés y el mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo, ¿sí? Eh, las células cromafines de la médula suprarrenal pueden considerarse neuronas postganglionares que están modificadas, ¿sí? Que forman parte del sistema simpático. En lugar de liberar neurotransmisores en una sinapsis, estas secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo, permitiendo de esta manera una acción sistémica, ¿sí? Y rápida, sobre todo sobre muchos órganos, ¿sí? Eh, las catecolaminas principales producidas por la médula suprarrenal son la adrenalina, ¿sí? La noradrenalina y la dopamina. La adrenalina también la van a encontrar como epinefrina, representa aproximadamente el 70% de las catecolaminas secretadas por estas glándulas. Es fundamental esta en la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Aumentando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, dilatando las vías respiratorias, elevando los niveles de glucosa en sangre y redistribuyendo el flujo sanguíneo hacia los músculos y el corazón, ¿sí? Por eso en situaciones de estrés, de miedo, por ejemplo, ante un robo, por ejemplo, ¿sí? Uno lucha o corre, ¿sí? De esa manera el cuerpo prepara secretando adrenalina, ¿sí? Entonces uno corre como nunca había corrido antes, porque el flujo sanguíneo se aumenta hacia los músculos, uno grita como nunca había gritado antes, ¿sí? Porque se dilatan las vías respiratorias e ingresan mayor cantidad de aire. La noradrenalina es otra catecolamina, también la van a encontrar como norepinefrina y constituye alrededor del 30% de las catecolaminas liberadas, ¿sí? Complementa la acción de la adrenalina que vimos recién, promoviendo la vasoconstricción y aumentando también de esta manera la presión arterial. Y finalmente la dopamina se produce en menor cantidad y actúa principalmente como un precursor de las otras catecolaminas, aunque también cumple funciones específicas en el sistema nervioso, ¿sí? La síntesis de catecolamina comienza con el aminoácido tirosina, que se convierte primero en dopamina, después se convierte en noradrenalina y finalmente termina convirtiéndose en adrenalina, ¿sí? Todo esto mediante una serie de reacciones enzimáticas dentro de estas células cromafines de las que veníamos hablando. Estas catecolaminas van a actuar como neurotransmisores en el sistema nervioso central y también lo van a hacer como hormonas en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, resumiendo, sus efectos principales van a incluir el aumento de la frecuencia
y la fuerza de la contracción cardíaca, o sea que van a tener un efecto cronotrópico e inotrópico en la bomba, ¿sí? Van a producir broncodilatación, como también dijimos, van a producir vasoconstricción periférica y esplácnica, ¿sí? Con vasodilatación en los músculos esqueléticos. También van a estimular la glucogenólisis y la lipólisis, elevando de esta manera la glucosa y los ácidos grasos en sangre para que el cuerpo tenga energía rápida disponible, ¿sí? Va a haber también una modulación de la respuesta inmunitaria y del metabolismo general. Estas acciones van a preparar al organismo, como les dije, para enfrentar situaciones de estrés agudo, ¿sí? Que se aparecen de forma repentina, como por ejemplo el peligro frente a un robo, ¿sí? O el ejercicio intenso también se conocen como la respuesta a la lucha-huida, ¿sí? Las disfunciones en la producción o en la regulación de catecolaminas puede estar relacionada con enfermedades, ¿sí? Con trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ¿sí? Y también con alteraciones cardiovasculares. Entonces, resumiendo, podemos decir que la médula suprarrenal es crucial para la supervivencia en situaciones de emergencias, ya que produce catecolaminas, ¿sí? Que coordinan la respuesta fisiológica al estrés, regulando de esta manera el sistema cardiovascular, el metabólico y el sistema nervioso. Seguimos. Vamos a adentrarnos en las hormonas sexuales. Bueno, son, como ya vimos, sustancias químicas producidas principalmente por las gónadas, en este caso, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Aunque también las glándulas suprarrenales secretan pequeñas cantidades de estas hormonas en ambos sexos, ¿sí? Su función principal es regular la reproducción, el desarrollo sexual y la aparición de características sexuales secundarias, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de las mamas en las mujeres, la aparición del vello facial en el hombre, el engrosamiento de la voz en el hombre, ¿sí? Además, también influyen en funciones metabólicas y en el bienestar general de ambos sexos. Vamos a adentrarnos en las hormonas sexuales masculinas primero, ¿sí? Tenemos la testosterona, la inhibina, la folículo estimulante y la leutinizante, ¿sí? Perdón. La testosterona es la principal hormona sexual en el hombre, producida por las células de Leydig en los testículos, en respuesta, como vemos en la imagen, en respuesta a la hormona leutinizante, ¿sí? Que es la LH, que la ven en moradito en la imagen. Regula la producción de espermatozoides, eh, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como les dije hoy, la aparición del vello facial, el engrosamiento de la voz, ¿sí? O sea, hace una voz más grave, un aumento de la masa muscular y también de la masa ósea. Va a aparecer un aumento de la libido, ¿sí? Del deseo sexual, y tiene también efectos sobre la piel, sobre el metabolismo y sobre el sistema nervioso. Esta testosterona también se convierte en un derivado de dihidrotestosterona, ¿sí? Y estradiol, que van a participar en funciones específicas como el desarrollo de la próstata, ¿sí? Y el mantenimiento de la densidad ósea. También van a secretar la inhibina, que es una hormona producida por las células de Sertoli, que regula la espermatogénesis y mediante un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hormona folículo estimulante, que esta regulación ya la vamos a ver al final de este bloque. Luego tenemos la folículo estimulante, la FSH, y la leutinizante, la LH, que aunque se producen en la hipófisis, como vimos en la primera parte de este bloque, son esenciales para la función testicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la folículo estimulante
estimula, valga la redundancia, la producción y la maduración de los espermatozoides, mientras que la luteinizante va a estimular la síntesis de esta hormona testosterona, la principal hormona masculina. Ahora vamos a las hormonas sexuales femeninas. Tenemos a los estrógenos, a las progesteronas y también a la folículo estimulante y a la luteinizante. Entonces, los estrógenos son las principales hormonas sexuales femeninas producidas por los ovarios en las mujeres, ¿sí? Son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como ya les dije, el crecimiento de la mama, el ensanchamiento de las caderas, ¿sí? Para alojar un futuro feto, ¿sí? O embarazo. Eh, También son responsables del mantenimiento del ciclo menstrual y de la salud ósea y también de la salud cardiovascular. Tenemos también a la progesterona, que producida por el cuerpo lúteo después de la ovulación y prepara al endometrio para la implantación del embrión y posteriormente mantener el embarazo en sus primeras etapas, ¿sí? El endometrio es esta membrana que recubre todo el útero y que es el que finalmente se degrada y cae en la menstruación, ¿sí? Las hormonas, después tenemos la folículo estimulante, FSH, y la luteinizante, LH. Como ya vimos en el hombre, también en este caso son producidas por la hipófisis y en el caso de la mujer van a regular el ciclo ovárico, la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona. Las funciones generales y la regulación, todas las hormonas sexuales están reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿sí? Mediante la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, la van a encontrar en la bibliografía, desde el hipotálamo, que esta va a estimular la secreción de FSH y LH por la hipófisis anterior o adenohipófisis, como vimos en la primera parte de este bloque. Además de su papel en la reproducción, estas hormonas van a influir, como ya vimos, en el metabolismo, van a influir en el estado de ánimo, en el deseo sexual, en la salud ósea y también en la distribución de la grasa corporal, ¿sí? Y en ambos sexos, los desequilibrios hormonales pueden afectar a la fertilidad, al deseo sexual, al estado anímico y a la salud tanto de las mujeres como de los hombres en general. Entonces, las hormonas sexuales masculinas y femeninas, aunque presentes en ambos sexos, predominan en diferentes concentraciones y van a cumplir funciones esenciales en el desarrollo sexual, en la reproducción y, como vimos, en la salud integral de las personas. Ahora vamos a ver la relación entre el ciclo sexual y el ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo sexual femenino y el menstrual vamos a ver que están estrechamente relacionados y que regulan la función reproductiva de la mujer a través de cambios hormonales y fisiológicos que se van a dar en el ovario y en el útero, ¿sí? Vamos a hablar del ciclo sexual femenino. Este comprende los cambios cíclicos que ocurren en los ovarios para preparar la liberación de un óvulo, ¿sí? De un ovocito. En este caso maduro, listo para ser fecundado por un espermatozoide, ¿sí? Este ciclo está regulado por hormonas provenientes del hipotálamo, de la hipófisis y de los ovarios, como hemos visto recién, ¿sí? En el ciclo sexual femenino tenemos la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea, ¿sí? En la fase folicular comienza con la estimulación de varios folículos ováricos por la hormona folículo estimulante, que en el gráfico la vemos en esa línea azul oscura, abreviada como FSH, ¿sí? Solo uno de estos folículos se va a convertir en dominante y va a madurar, mientras que los demás se van a degradar, ¿sí? Este folículo dominante va a producir estrógeno, que lo vemos en el gráfico como una línea celeste un poquito más clara, ¿sí?
que básicamente van a preparar al cuerpo para la ovulación. Esta ovulación se va a dar aproximadamente a la mitad del ciclo, que dura 28 días, ¿sí? Un ciclo regular. O sea que más o menos al día 14 se va a dar esta ovulación. Va a aparecer aquí, como vemos en el gráfico, un pico en la hormona leutinizante, abreviada como LH, ¿sí? Fíjense que este pico coincide en el gráfico con la fase de ovulación, eh, que por supuesto son los días más fértiles para la mujer, ¿sí? Esta va a desencadenar la ruptura del folículo maduro y la liberación del óvulo hacia las trompas de falopio. Finalmente vamos a llegar a la fase lútea, que sería la segunda parte del ciclo, la segunda mitad, mejor dicho, ¿sí? Este folículo roto se va a transformar en cuerpo lúteo, que va a secretar la progesterona. Fíjense que en esta fase lútea, en el gráfico vemos como un pico, una montañita, ¿sí? De la progesterona. Para preparar al endometrio, ¿sí? Que como les dije es esta membrana, este colchoncito que cubre al útero y que va a preparar para una posible implantación del embrión en el caso de que se dé una fecundación, ¿sí? Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y disminuyen los niveles hormonales, iniciando nuevamente el ciclo, ¿sí? En cuanto al ciclo menstrual, es el conjunto de cambios que van a ocurrir en el útero, principalmente en el endometrio, para permitir la implantación y el desarrollo del embrión, o en caso contrario, la eliminación de este tejido endometrial en forma de menstruación, ¿sí? Este ciclo se divide en 5 fases principales. Tenemos la menstruación, que van del día 1 al día 5, ¿sí? Que lo ven en la parte de abajo en el gráfico, en un tono rosa oscuro hacia el claro, ¿sí? En esta fase menstrual es en donde se da el sangrado y ocurre por una descamación del endometrio cuando no se ha producido un embarazo, ¿sí? Los niveles de estrógeno y progesterona están bajos, como ven en la imagen, en el gráfico, lo que provoca que el tejido endometrial se desprenda y se expulse por la vagina en forma de menstruación, ¿sí? Luego de esto, la mujer va a entrar en una fase folicular, o también la van a encontrar como fase proliferativa, ¿sí? Que se da más o menos entre los días 6 y 13 del ciclo. Son los días menos fértiles de la mujer, y esta fase va a estar bajo los efectos de los estrógenos, ¿sí? Producidos por el folículo dominante. El endometrio se va a regenerar, se va a engrosar, preparándose para nuevamente una posible implantación, ¿sí? Paralelamente, en los ovarios va a continuar la maduración del folículo. Finalmente, vamos a llegar al día 14 de este ciclo y se va a producir la ovulación, que como dijimos, cuando hablamos del ciclo sexual, va a aparecer una secreción brusca de la leutinizante, ¿sí? De la hormona leutinizante, que va a provocar la liberación del óvulo maduro, ¿sí? Este es el momento de máxima fertilidad, como dijimos, en la mujer. El folículo se va a romper y el óvulo va a viajar hacia la trompa de falopio en busca del encuentro con un espermatozoide, ¿sí? Luego va a llegar la fase lútea, perdón, o también fase secretora, que nuevamente se convierte en los días menos fértiles para la mujer y se va a dar más o menos entre los días 15 a 28 del ciclo, ¿sí? Es decir, en la segunda parte. El cuerpo lúteo produce progesterona, ahí vemos la montañita en el gráfico, ¿sí?
que induce cambios en el endometrio, perdón, para hacerlo receptivo al embrión en el caso de que se haya dado la fecundación, ¿sí? Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo dijimos que se degenera y nuevamente hacia el fin del ciclo disminuyen las secreciones de las hormonas. Finalmente, se llega a la fase isquémica o a la fase del inicio de un nuevo ciclo, ¿sí? La caída de la progesterona y de los estrógenos provoca la muerte y el desprendimiento del endometrio, ¿sí? Iniciando la menstruación y con ello el inicio de un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, podemos decir que el ciclo sexual femenino se refiere principalmente a los cambios ováricos que culminan en la ovulación, mientras que el ciclo menstrual describe los cambios en el útero para preparar o, por el contrario, eliminar el endometrio según haya o no un embarazo, ¿sí? Ambos ciclos, como vemos, están sincronizados y regulados por hormonas para permitir finalmente la reproducción. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del páncreas, ¿sí? Eh, este páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo, ¿sí? Eh, Produce hormonas súper importantes para la regulación del metabolismo, como lo son la insulina, el glucagón, la somatostatina y también un polipéptido pancreático y grelina, ¿sí? La insulina, seguramente más conocida por ustedes, es producida por las células betas de los islotes de Langerhans y es una hormona anabólica, ¿sí? Que disminuye los niveles de glucosa en sangre, facilitando su entrada en las células para ser utilizada como energía o almacenada en forma de glucógeno, en forma de lípidos o en forma de proteínas, ¿sí? Es fundamental para mantener la homeostasis glucémica o los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Y su déficit o la resistencia conduce a una patología que seguramente también la conocen como diabetes mellitus, ¿sí? Otra de las hormonas importantes secretadas por el páncreas es el glucagón. En este caso, esta hormona es secretada por las células alfa del páncreas. Tiene un efecto antagónico o contrario a la de la insulina, ¿sí? El glucagón estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado, aumentando de esta manera los niveles de glucosa en sangre. Especialmente esto se va a dar durante el ayuno o situaciones de baja glucosa, ¿sí? La función principal de esta hormona es evitar que nuestro cuerpo entre en una hipoglucemia o una disminución de la glucosa circulante en sangre, ¿sí? Otra de las hormonas es la somatostatina. En este caso, esta es producida por las células delta del páncreas. Actúa como un regulador inhibitorio que suprime la secreción tanto de insulina como de glucagón, ¿sí? Además de reducir la motilidad gastrointestinal y la secreción de otras hormonas digestivas. También el páncreas secreta un polipéptido pancreático, secretados en este caso por las células gamas del páncreas y regula la función exócrina del páncreas y es una hormona que controla el apetito y la motilidad intestinal. Finalmente, el páncreas secreta grelina producidas por las células épsilon del páncreas, ¿sí? Esta induce la sensación de hambre y modula la relajación del músculo liso gastrointestinal. Entonces, estas hormonas pancreáticas trabajan coordinadamente para mantener el equilibrio metabólico, especialmente la regulación, como vimos, de los niveles de glucosa en sangre, asegurando que las células del cuerpo dispongan de energía suficiente y evitando de esta manera tanto situaciones de hiperglucemias o de aumento de la glucemia como hipoglucemia o disminución de la glucosa circulante en sangre, ¿sí?
Además, intervienen también, como vimos, en la regulación de la digestión y de la motilidad intestinal. Entonces, el páncreas endocrino, podemos decir que a través de los islotes de Langerhans secretan principalmente insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreáticos, ¿sí? Aparte de grelina, que son hormonas que regulan el metabolismo energético y la función digestiva, siendo cruciales para la homeostasis o el equilibrio, ¿sí?, de nuestro cuerpo y la salud metabólica de nuestro organismo. Seguimos entonces. ¿Cómo se va a dar esta regulación de la glucemia? La regulación de la glucemia, que básicamente tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre, como venimos viendo, es un proceso vital para mantener la homeostasis energética de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada vez que hablamos de homeostasis, hablamos de equilibrio, ¿sí? Y depende principalmente de la acción coordinada de dos hormonas pancreáticas, la insulina y el glucagón, ¿sí?, que son las principales. Entonces, cuando la glucosa en sangre aumenta, ¿sí?, por ejemplo, después de que hayamos hecho una comida, las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas detectan esta hiperglucemia o el aumento de la glucosa en sangre y secretan la hormona insulina, ¿sí? Esta hormona facilita la captación de glucosa por las células del músculo, también por las del tejido adiposo y otros tejidos, promoviendo su uso como energía, ¿sí? Si nosotros estamos en una situación de reposo, en lugar de promoverse su uso como energía, se va a promover su almacenamiento en forma de glucógeno, ¿sí? Y esto se va a dar en el hígado y también en el músculo. Además, la insulina inhibe la producción hepática de glucosa, es decir, inhibe la gluconeogénesis, ¿sí?, y inhibe la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. De forma paralela, también la insulina va a inhibir la secreción de glucagón por las células alfas del páncreas, evitando de esta manera un aumento innecesario de la glucosa, ¿sí? Este efecto conjunto reduce los niveles de glucosa en sangre hacia los valores normales. Entonces podemos decir que la insulina es una hormona hipoglucemiante, ¿sí? Mientras que cuando la glucosa en sangre disminuye, ¿sí?, por ejemplo, en un ayuno prolongado o cuando las comidas son muy espaciadas, eh, las células alfas del páncreas van a aumentar la secreción de glucagón, que nosotros en la imagen la tenemos con la flechita en color azul, ¿sí? Este glucagón actúa principalmente en el hígado, como vemos ahí en la flecha, estimulando la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno en glucosa, ¿sí?, y la gluconeogénesis, es decir, la síntesis o la formación de glucosa a partir de precursores no glúcidos, ¿sí? Esto va a hacer que se eleve la glucosa en sangre para mantener un suministro constante de energía, especialmente para nuestro cerebro, ¿sí?, que básicamente y casi exclusivamente depende de la glucosa, ¿sí? Entonces la secreción de insulina se reduce, ¿sí?, para evitar la captación excesiva de glucosa. La somatostatina y la insulina también modulan la secreción del glucagón para evitar fluctuaciones excesivas de la glucosa, ¿sí? ¿Cuál es el papel del hígado en todo esto? El hígado, como vemos, es el principal órgano efector en la regulación de la glucosa, actuando como un depósito y liberador según las señales hormonales, ¿sí? Entonces, según se libere insulina o glucagón, ¿sí?, va a hacer las veces de depósito o de liberador, ¿sí? La insulina va a favorecer el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno hepático, mientras que el glucagón va a hacer el efecto contrario, ¿sí? Va a estimular la liberación de la glucosa desde el hígado hacia la sangre para poder mantener los niveles normales de glucosa.
Entonces, la regulación de la glucemia es un proceso dinámico, como vimos, que depende de la interacción entre estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, secretadas por el páncreas y la respuesta del hígado y los tejidos periféricos para mantener la glucosa en sangre dentro de límites fisiológicos, de manera a asegurarse un suministro energético constante y evitando tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias. Y de esta manera, estas hormonas regulan la glucosa circulando en sangre en nuestro cuerpo. Y finalmente vamos a ver cómo se da la regulación por feedback o por retroalimentación de estas hormonas que hemos visto durante todo este bloque, ¿sí? Entonces, la regulación por feedback o retroalimentación en español de las hormonas es un mecanismo fundamental que mantiene los niveles hormonales dentro de un rango que se considera fisiológico adecuado, ajustándose a las necesidades del organismo, ¿sí? Pero ¿cómo funciona la regulación por feedback? Tenemos, como ven en la imagen, un feedback negativo en la parte derecha de su pantalla o un feedback positivo en la parte izquierda de su pantalla. Entonces, el feedback negativo es el mecanismo más común en realidad de regulación y cuando una hormona alcanza, un nivel suficiente o elevado en la sangre, esta misma hormona envía señales al hipotálamo y a la hipófisis para inhibir la producción y liberación de las hormonas que la estimularon inicialmente, ¿sí? Esto evita una producción excesiva y mantiene el equilibrio o la homeostasis. Por ejemplo, el aumento de hormonas sexuales como estrógenos, progesteronas o testosterona inhibe la liberación de GnRH, ¿sí? Como ven en la imagen. También van a inhibir la liberación de folículo estimulante y de luteinizante para reducir su propia producción, ¿sí? Mientras que en el feedback positivo se da el caso contrario. La hormona o el producto estimula la producción de más hormona estimulante, generando un aumento progresivo hasta que ocurre un evento fisiológico que detiene el proceso, ¿sí? Y un ejemplo clásico es el pico de estrógenos que induce la liberación masiva de luteinizante para desencadenar la ovulación, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también niveles de regulación dentro de este feedback y tenemos de tres tipos: la retroalimentación ultracorta, la retroalimentación corta y la retroalimentación larga. En la retroalimentación ultracorta, la hormona actúa sobre la misma glándula que la produce para inhibir o estimular su propia secreción. La retroalimentación corta, la hormona afecta a la glándula inmediatamente superior en la cadena hormonal, por ejemplo, la hipófisis, ¿sí? Y en la retroalimentación larga, la hormona actúa sobre el hipotálamo, que es el regulador principal del eje endocrino, modulando la liberación de hormonas hipotalámicas. Vamos a ver ejemplos prácticos, ¿sí? Del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, hipotálamo-hipófisis glándula periférica. Por ejemplo, el hipotálamo libera una hormona liberadora, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en la imagen, GnRH. Esta va a estimular a la hipófisis para que libere una hormona trófica, por ejemplo, la LH o FSH, como vemos en la imagen, ¿sí? O lo que es lo mismo, la folículo estimulante o luteinizante. La hormona trófica, en este caso la luteinizante, la folículo estimulante, va a estimular, valga la redundancia, a la glándula periférica, en este caso a los ovarios, ¿sí? A los testículos, también puede ser a las tiroides, para que produzcan hormonas específicas. En el caso del ovario va a ser estrógenos, ¿sí? En el caso de los testículos va a ser testosterona, en el caso de la tiroide va a ser tiroxina, ¿sí?
Cuando estas hormonas periféricas alcanzan niveles adecuados, se envían señales de feedback negativo al hipotálamo e hipófisis para disminuir la producción de GnRH, LH y FSH, cerrando de esta manera el ciclo, ¿sí? Entonces, la regulación hormonal por feedback es un sistema de control en bucle que ajusta la producción hormonal para mantener el equilibrio interno usando principalmente mecanismos de retroalimentación negativa, con algunos casos de retroalimentación positiva para eventos específicos como lo mismo. Y este sistema asegura que las hormonas se mantengan en niveles óptimos para la función fisiológica adecuada de nuestro cuerpo. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestro bloque, ¿sí? Y la parte 2 del sistema endocrino. Cualquier duda, por favor, sírvanse evacuarla a través del foro permanente de consultas o bien anotarlas para poder evacuarlas cuando nos encontremos, presencialmente o virtualmente. Muchas gracias.